Buenos días. ¿Hacia dónde camina el cristianismo verdadero en el mundo? Aquí no es cuestión de denominaciones ni proselitismo de unas religiones o unas confesiones o denominaciones, sino hacia dónde camina el cristianismo verdadero, yendo como vamos hacia el final de los tiempos. Bueno, en primer lugar, camina hacia una vuelta hacia el cristianismo primitivo, donde ya con todos los problemas que va a haber ya en la recta final del Apocalipsis en la historia humana, pues va a haber guerras, convulsiones, plagas, de todo tipo de males, y ya los templones y las religiones organizadas, digamos, pues como que van a desaparecer, incluso se va a prohibir. Con plagas y con guerras, pues incluso los templos, las iglesias incluso van a estar cerradas. Entonces la gente, los cristianos, se tendrán que buscar la vida haciendo por su cuenta reuniones en sus casas, en sus sitios, sitios donde puedan reunirse, vamos. Que era como los antiguos cristianos primitivos se reunían en las casas o allí donde podían, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, el cristianismo verdadero tiene que encontrarse con los judíos. O sea, tiene que tener un proceso hacia la judaización. Y esto va a sorprender a muchos y lo van a ver incomprensible, no lo van a entender, o lo van a criticar, o lo van a ver mal. Sin embargo, es mi conclusión, después de estudiar e investigar las escrituras, tiene que haber una vuelta hacia la escritura hebrea, porque se ha perdido la conexión. Yo he dicho muchas veces, el día que sepamos, porque hay muchos errores de traducción en las Sagradas Escrituras, hay muchos errores de traducción, incluso manipulaciones que ha habido interesadas para favorecer ciertas prácticas religiosas, ciertas doctrinas. Por ejemplo, con el vaticanismo imperante, pues había unos obispones traductores que, por ejemplo, pues hacían ciertas traducciones muy particulares en donde salían reforzadas ciertas doctrinas que a ellos les interesaba, y en fin, así a lo largo de la historia, ¿no? En muchas culturas, ya no solo del Vaticano, sino... Entonces yo siempre he dicho, el día que la gente sepa, conozca la Biblia traducida correctamente, que la pueda leer en hebreo, o que por lo menos tenga una traducción exacta y literal, del hebreo al español, o del hebreo a cualquier idioma en donde esa persona conozca y viva, ¿no? Ese día nos vamos a echar las manos a la cabeza, porque es que dicen cosas, las escrituras, que no dicen. Es decir, dicen cosas distintas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se denosta mucho, se critica mucho, incluso se aparta, se echa fuera las cosas del Viejo Testamento, como si estuvieran reñidos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso en las traducciones actuales. Y se denosta mucho las cosas del Antiguo Testamento, parece como que se condenan, que dicen que están prohibidas, como que están caducadas, que los mandamientos están caducados, que las escrituras, la Torá y en fin, toda la escritura hebrea que está caducada, cuando Yahshua, el Mesías, en persona, él dijo que él no había venido a cambiar ni la ley, o sea, ni los libros de la ley, ni los profetas. Es decir, el Antiguo Testamento, que está compuesto por los libros de la ley. La ley podemos referir, en primer lugar, los 10 mandamientos, es un concepto más amplio, la ley entendida como la Torá, que son los 5 libros primeros de la Biblia. Luego están los escritos, hay escritos históricos, las crónicas, todo esto, ¿no? Jueces, reyes, y también están los escritos de los profetas, los libros proféticos. Bueno, pues Yahshua dijo que él no había venido a cambiar, ni a derogar, ni a abrogar
ni la ley, ni los profetas, ni los salmos, es decir, ni los escritos, porque hay también libros poéticos como cantares, cánticos del rey David, proverbios del rey Salomón, en fin, que Yahshua no vino a cambiar ni a derogar nada las escrituras, porque cuando Yahshua habla de las escrituras en el Nuevo Testamento se está refiriendo fundamentalmente a la escritura de la ley de Yahvé, que estaba reflejada nada menos que en la Torá, en todo el Antiguo Testamento, y fundamentalmente fundamentado todo en la Torá. Entonces, tanto la Torá como el Antiguo Testamento siguen en vigor y están compatibilizados con el Nuevo Testamento. Porque si Yahshua no ha venido a cambiarlo, ni a retirarlo, ni a derogarlo, ni a eliminarlo, quiere decir que está vigente, como vigentes están los 10 mandamientos. Seguimos con el tema. En cuanto a las leyes, por ejemplo, hay gente que critica mucho que cómo se va a cumplir la Torá, cómo se va a cumplir, o sea, vamos a pensar una cosa, la Torá, por ejemplo, está vigente, pero hay ciertos puntos, ciertas cosas, ciertas exigencias, ciertas leyes que no es necesario ya cumplir, por ejemplo, porque las cumplió Yahshua el Mesías él mismo en su persona, en su misión de venida a la tierra en su primera venida, en donde hizo una vida perfecta y un sacrificio perfecto. Entonces, ya no hay que sacrificar animales, por ejemplo, como se recogía en libros de la Torá, ¿no? Que cómo se sacrificaban animales en el templo, ¿no? En el tabernáculo y en el templo de Salomón, en Jerusalén. Ya no es necesario, ¿por qué? Pues porque Yahshua hizo el cumplimiento perfecto, fue el sacrificio perfecto y queda ya satisfecho, queda completo todo el proceso y todo el mensaje y todo el ritual del sacrificio. Entonces ya no hace falta. Entonces hay cosas que ya no hacen falta, es decir, que ya han encontrado su cumplimiento perfecto en Yahshua el Mesías. Entonces, claro, hay una actualización de la palabra de Dios con el nuevo pacto en Yahshua el Mesías. Entonces, pues hay cosas que ya no hace falta, por ejemplo, hacer sacrificios de animales. Es decir, pero en realidad la Torá, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sigue todo en vigor, vigente, excepto aquellos puntos que se hayan completado por medio de la visitación que hizo el Mesías Yeshua. Algunas personas critican esto de la Torá y eso, pero ¿cómo se van a hacer tantas leyes? ¿Se van a cumplir tantas leyes? Es una... Bueno, pues precisamente esa era una pelea, una guerra constante que tenía Yahshua contra los fariseos, escribas y sacerdotes de su época, porque los mandamientos que Yahvé había dado al pueblo judío, como por ejemplo el cumplimiento del sábado, pues eran delicia para los israelitas. Sin embargo, los fariseos, sacerdotes, escribas, habían convertido todas las ordenanzas y mandamientos y reglamentos que Yahvé había dado al pueblo, en vez de delicia, lo habían convertido en una pesada carga. Y esa era la crítica que les hacía Yahshua el Mesías a todos los fariseos, que habían torcido, tergiversado la palabra de Dios y los mandamientos de Yahvé, que siempre dijo que los mandamientos suyos que no eran gravosos. Por ejemplo, en Estados Unidos actualmente se calcula que hay aproximadamente unos 2,4 millones de leyes, juntando las leyes de todas las ciudades, de todos los estados norteamericanos, haciendo una recopilación de todas las ordenanzas, reglamentos urbanos y
En fin, de todos los estados y todo, pues nos salen, se ha hecho un cálculo de 2,4 millones de leyes que hay. Eso ocurre en todos los países. Aquí en España, bueno, al hacer comunidades autónomas, más las leyes del Estado central, pues han surgido cada vez más leyes con reglamentos a nivel de ciudades, de comunidades, nacionales, urbanas, bueno. Entonces hay miles y miles de reglamentos y ordenanzas. Por eso Yahvé dice que sus mandamientos no son gravosos. En realidad, básicamente se basa en los 10 mandamientos. Comparar 10 mandamientos con millones de ordenanzas, pues es muy diferente. Y luego, básicamente los mandamientos de Yahvé son 10, que se resumen en dos. Amarás amarás a Dios como con toda tu alma y amarás también al prójimo como a ti mismo, ¿no? Es el mandamiento del amor. En un concepto, en una visión más amplia, en la Torá, por ejemplo, se dice que hay aproximadamente unos 613, vamos a decir, mandamientos, ordenanzas o reglamentos, porque había leyes civiles, leyes sanitarias, leyes del templo, o sea, había muchos reglamentos, por ejemplo, pues de higiene, para la higiene y para la salud, para que no enfermaran los israelitas, ¿no? Se calcula que había unos 613 reglamentos en la Torá, pero que son 613 reglamentos comparado con 2,4 millones de ordenanzas que hay en Estados Unidos y millones de leyes también que hay en España, en Francia, en Alemania, en cada país. Por eso dice Yahvé que sus mandamientos no son gravosos. Bueno, entonces el cristianismo, hemos visto, por un lado iba hacia un cristianismo primitivo y por otro lado, o sea, a encontrarse con su propia esencia. Por otro lado, el cristianismo necesita volver a su esencia hebrea. No en balde las escrituras sagradas se escribieron en idioma hebreo. Y era el lenguaje, el idioma que utilizó Yahvé al escribir los mandamientos, al escribir los libros sagrados, la Torá, los profetas, toda la Biblia, incluso el Nuevo Testamento. Toda la Biblia completa se escribió en idioma hebreo. No es lo mismo leer la Biblia en hebreo, que tiene un sentido, con juegos de palabras, con significados profundos, que da detalles, matices, que leerla en las penosas traducciones occidentales que se han hecho, que a veces que no tienen nada que ver. Ya digo que nos vamos a llevar las manos a la cabeza cuando sepamos qué es realmente lo que dice la Biblia en hebreo, o sea, la versión genuina y original, porque no tiene nada que ver. Hay críticas, cuando uno lee el Nuevo Testamento, en las versiones actuales occidentales, es como que se critican los mandamientos, la Torá, el Viejo Testamento, y resulta que cuando lo lees en hebreo no está diciendo eso, que no dice eso. Por ejemplo, que decir que los mandamientos de Yahvé son el ministerio de la muerte, que es una traducción como que se da a entender en las epístolas de Pablo. ¿Cómo van a ser los mandamientos de Yahvé el ministerio de la muerte? Mandamientos de Yahvé que se resumen en 10 mandamientos y luego que es el mandamiento del amor, que es para la creación, para que la creación funcione. ¿Cómo van a ser el ministerio de la muerte? Y así encontramos muchos disparates. Entonces, resulta que no dice eso el texto de Pablo, que Pablo no dijo eso, que Pablo no dijo eso, que dijo otra cosa, diferente. Y así, todos esos pasajes en donde se supone que se critican las cosas de los mandamientos, de la Torá, de la escritura sagrada del Antiguo Testamento, de la Tanaj, pues que no se dice eso. O sea, entonces en el Nuevo Testamento no hace una guerra contra el Viejo Testamento, que es el mismo libro sagrado. El Nuevo Testamento es una actualización. A partir de que Yahshua vino aquí a la tierra, es una actualización. Incluso Yahshua, el Mesías, endureció los mandamientos, puso los mandamientos hasta más duros, más endurecidos. Porque si antes se condenaba en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cosas como el adulterio,
Pues en el Nuevo Testamento, como Yeshua dice, oísteis que fue dicho, ¿no? Lo del adulterio. Dice, pero cualquiera que ya pensara en su corazón, ¿no?, acerca de, pues de codiciar a una mujer, simplemente por pensar, pues ya ha pecado en su corazón, ¿no? Es decir, que lo llevó más al extremo todavía Yeshua. Es decir, que se mantiene. Y de hecho, Yeshua, el Mesías, dijo que ni una tilde ni una coma de la escritura sagrada, y la escritura que manejaba Yeshua y que leía en la sinagoga en los días sábados, cuando iba a la sinagoga, en resumidas cuentas, hay una vuelta del cristianismo hacia las fuentes originales, hebreas, es decir, un acercamiento hacia el pueblo judío. Y a su vez el pueblo judío se va a acercar hacia nosotros, hacia los cristianos. Hay un reencuentro de los cristianos con los hebreos y un reencuentro de los hebreos con los cristianos, porque ellos, los hebreos, los israelitas, los judíos, van a terminar aceptando a Yeshua como Mesías, como el Hijo de Dios Yahvé, el enviado perfecto y verdadero. Entonces va a haber un reencuentro entre cristianos y judíos. De ese reencuentro entre cristianos y judíos, pues va a haber una síntesis. Y en definitiva es una vuelta de la familia de Dios, volver otra vez a la pureza, a lo genuino y a lo original, el mensaje original, a los planes y al proyecto que Yahvé tenía para la humanidad. Bueno amigos, y ahora para terminar vamos a leer brevemente unos pequeños pasajes que tenemos por ejemplo en Jeremías, capítulo 16, versículo 19, que habla de Yahvé, el gobierno de Yahvé sobre Judá, en Jerusalén y en Israel. Dice, oh Yahvé, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Cuando habla del tiempo de la aflicción, es un concepto, bueno, el tiempo de la aflicción en sí, pero también es una referencia al tiempo postrero de las pruebas finales, las calamidades y el apocalipsis, ¿no? Y de las pruebas. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Es decir, hay un mensaje de que los cristianos van a volver sus ojos hacia Israel y hacia Jerusalén, hacia el final de los tiempos. Porque realmente, como dice aquí, mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. Se han manipulado las escrituras, se han tergiversado el sentido de lo que la Sagrada Escritura decía originalmente, de manera que al desvincularlo también del hebreo, por eso siempre lo que se dice en la cristiandad apóstata actual, pues todo es que viene del griego, que viene del latín, cuando realmente las raíces de la Escritura son en hebreo, para entender lo que la Escritura, la palabra de Dios, dice realmente, que no dice cosas que están puestas, sino que dice otras cosas diferentes, distintas, y para saber qué es lo que dice realmente el sentido correcto de la Escritura, pues hay que ir a Israel o hay que preguntar a los judíos, que son los que saben hebreo. ¿Entendéis ahora el...? Entonces, un consejo práctico muy bueno de aquí al final de los tiempos para los cristianos es aprender hebreo. La verdad es que es costoso el aprender idiomas, el esforzarse en hacer, pero es muy útil. O bien que tengas a tu mano cerca de ti personas judías o personas que sepan hebreo que te ayuden y que te traduzcan lo que las Escrituras dicen, porque que estamos diciendo que en el Nuevo Testamento se están diciendo cosas que no dice el Nuevo Testamento, que están diciendo otras cosas. Bueno, esto enlaza con otro pasaje breve que hay en Zacarías, capítulo 8,
y tenemos versículos muy interesantes que vale la pena leerlos del 20 al 23. Poner atención porque no tiene desperdicio. Se está refiriendo al final de los tiempos, es decir, en el Apocalipsis, en los últimos tiempos ya, ¿no? Acercándose ya el fin del mundo, de este mundo. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Se está refiriendo a Jerusalén, a Israel, ¿no? Así ha dicho Yahvé de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Yahvé, y a buscar a Yahvé de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Yahvé de los ejércitos, en Jerusalén, y a implorar el favor de Yahvé. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos. En aquellos días acontecerá. Cuando dicen aquellos días, esto es muy común, esto es muy significativo en toda la escritura. Cuando dicen aquellos días, se está refiriendo a los días postreros, es decir, al final del mundo, a los últimos años ya, de este sistema de cosas, ¿no?, actual. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Yahvé está con vosotros. Veis, amigos, hay una vuelta del cristianismo en general hacia los judíos, hacia la originalidad y la genuidad de la escritura hebrea. Y ya terminamos con un versículo muy curioso que hay en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 22. Y esto os va a sorprender un poco lo que dice aquí. Dice, la salvación viene de los judíos. Nada más y nada menos. Pero es que esto lo dice Yeshua, el Mesías. Dice, versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Esto se lo está comentando Yeshua a la mujer samaritana que estaba allí en el pozo sacando agua, porque era de los samaritanos y Yeshua venía del pueblo judío, ¿no? Y comenta Yeshua, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Bueno, amigos, yo creo que ya este es un buen cierre para resumir todo el concepto, el mensaje de lo que se ha dicho en esta exposición, en este vídeo. ¿Hacia dónde camina el cristianismo actual? Se van a cerrar las iglesias, los templos, las religiones, el Vaticano va a desaparecer. ¿Hacia dónde camina? Por un lado hacia el cristianismo primitivo y hacia las fuentes originales hebreas, pidiendo ayuda a los judíos para que nos traduzcan las escrituras el verdadero sentido de la escritura, que es la palabra de Yahvé, libre de manipulaciones, libre de errores, de falsedades, de malas interpretaciones que se han dado. Hacia la pureza, el cristianismo, la fe de los cristianos pues caminan hacia la pureza en su camino hacia Yahvé, hacer la reconciliación con Yahvé. Y para Yahvé pues hubo un pueblo escogido que lo seguirá siendo, porque la nueva Jerusalén descenderá sobre Israel y será preeminencia sobre las naciones. Es un compromiso que Yahvé tenía con el pueblo hebreo desde la antigüedad, y la capital del universo y de la tierra estará en Jerusalén y en Israel. Así es como Yahvé lo quiso. En la antigüedad, en la época de Yeshua, pues vimos que el pueblo judío pues había apartado de Yahvé, había desobedecido sus mandamientos, incluso habían matado al Mesías. Entonces Dios Yahvé les castigó y hubo una diáspora y se destruyó Jerusalén, Israel, y los judíos se dispersaron por toda la tierra. Pero era una maldición que tenía un tiempo, una fecha de caducidad,
y en los tiempos postreros, al final de los días, el pueblo judío iba a regresar a Israel, a su tierra, iba a hacer las paces con Yahvé, iban a terminar aceptando a Yeshua el Mesías como el Hijo enviado de Yahvé, y entonces Yahvé va a colocar otra vez de nuevo al pueblo judío en ese lugar que él quería ponerlo como pueblo sacerdote para iluminar a las naciones, en donde la capital estará en Jerusalén para la tierra y para el universo. Bueno, espero que este tema os haya interesado y nos vemos en otro tema interesante.